Queridos seguidores de Sumar y Asociados, quiero invitarlos a nuestro nuevo espacio en el cual vamos a conversar con nuestros abogados respecto a muchos temas que son de su interés. Buen día, doctor Gonzalo. Buen día con nuestros seguidores de Sumar y Asociados. Quiero presentar esta primera conversación que vamos a tener con el doctor Gonzalo acerca de la implementación de esta nueva ley del teletrabajo. Doctor Gonzalo, buen día. Buenos días, Jean-Paul. Buenos días con todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, muchas gracias por permitirme estar aquí en este momento. Vamos a hablar sobre la nueva ley del teletrabajo. ¿Por qué digo nueva ley del teletrabajo? Porque la ley 31.572, ley actual del teletrabajo, es actualmente una consecuencia de una ley anterior, una ley promulgada desde junio del 2013, donde ya se pretendió regular este tipo de prestación de servicios. Sin embargo, fue de alguna manera un poco somera, un poco básica, ¿no? Sin embargo, con esta nueva ley del teletrabajo ya tenemos una regulación mucho más completa de cómo se va a llevar este tipo de prestación de servicios que actualmente es aplicable y va a ser aplicable a muchas relaciones laborales. Claro. Bueno, claro, en 2013 no teníamos nosotros el impacto que tuvo la pandemia, la mejora de las TICs. Y bueno, varias cosas que ahora sí hacen mucho más llevadero lo que es teletrabajo. Sin embargo, yo me pregunto, y seguramente las personas que nos siguen también, ¿a quiénes pueden llevar o quién pueden volverse teletrabajadores? Efectivamente, el término que la ley ha establecido es el de teletrabajadores, ¿no? Las personas que hacen teletrabajo. La ley actualmente indica de que todo tipo de servidor civil de cualquier entidad del Estado y cualquier trabajador de cualquier institución o empresa privada bajo cualquier régimen laboral puede ser teletrabajador. Entonces, básicamente está diciendo que cualquier trabajador podría aplicar si es que se reúnen las condiciones suficientes para realizar su trabajo mediante el teletrabajo. Qué bueno que nos aclare eso, bueno, para todas las personas, siempre y cuando sea factible, en otras palabras. Bueno, y ahora, yo sabía que había modalidades antes de manera presencial de trabajo. ¿En el teletrabajo se harán modalidades? ¿No se harán? ¿Cuáles serían en caso de darse? Bueno, existen dos modalidades, ¿no? Existe el teletrabajo total y el teletrabajo parcial. Básicamente, como su nombre indica, en el teletrabajo total, todas las labores van a ser realizadas mediante el teletrabajo, ¿no? Sin embargo, excepcionalmente se podrían realizar algunas asistencias de forma presencial del teletrabajador para puntos específicos, para coordinaciones muy particulares, pero básicamente la relación laboral se hará mediante el teletrabajo. Sin embargo, en el teletrabajo parcial se tiene que pactar una jornada de trabajo, ya que es como que una prestación mixta, ¿no? Entonces el teletrabajador de vez en cuando realizará desde su hogar su trabajo y de vez en cuando tendrá que asistir de forma personal a la empresa, ¿no? Entonces eso también se tendría que regular. Sin embargo, es completamente factible y también se tendría que pactar la forma en la que se llevaría este tipo de prestación de servicios. Ahora, cuando usted, doctor Gonzalo, nos dice se tendría que pactar, es un acuerdo entre el trabajador y empleador, asumo. Y acá viene la pregunta. Si hay un acuerdo, la ley obliga al empleador, nos ponemos en los zapatos del empleador, a que sea obligatorio el teletrabajo, no nos obliga, o en qué caso puedo decir sí o no digamos, a la solicitud del trabajador de ser teletrabajador, porque se puede dar, ¿no?, esta figura. Claro, efectivamente. La ley establece que el teletrabajo es voluntario. Es voluntario y se tiene que realizar mediante un contexto de un acuerdo entre las partes, ¿no? En este caso de empleador y trabajador. Entonces, específicamente sobre la pregunta que realizas, sí se puede hacer una solicitud de parte del trabajador para que sus labores pasen de un trabajo presencial al teletrabajo. Ahora, ¿esta solicitud tiene que ser aceptada por el empleador necesariamente? No, ya que el empleador es quien, mediante su facultad directriz que le permite regular la forma en la que se va a llevar el trabajo, analizar si es que objetivamente se cumplen o no las condiciones para que este trabajo pueda ser realizado mediante el teletrabajo. Ahora, si es que el empleador considerara
que no se cumplen las condiciones, tendría que exponer sus razones al trabajador y dentro de un plazo de 10 días tendría que emitir su respuesta denegando este pedido, ¿no? Si es que sí reúne las condiciones, lo aceptaría. Ahora bien, la norma aquí establece una presunción. Si es que el empleador, dentro del plazo de los 10 días que la norma le otorga para responder la solicitud del trabajador, no lo hiciera, debemos entender de que se aceptó la solicitud y que el trabajador ya podría pasar a ser un teletrabajador. O sea, llamemos una especie de silencio positivo en caso de... Algo así, un silencio positivo, efectivamente. Interesante esa norma. Ahora, al respecto, por ejemplo, si yo como empleador quisiera implementar el teletrabajo y un trabajador no desea hacer teletrabajo, tampoco puedo forzarlo, por así decirlo, a hacer teletrabajo. Siempre tiene que haber un acuerdo de dos partes. Bueno, la norma establece de que debería de ser un acuerdo, ¿no? Sin embargo, en mérito a la facultad directriz que mencioné hace un momento, el empleador sí puede disponer la variación de la prestación del servicio tanto de teletrabajo a una prestación presencial como de una prestación presencial a teletrabajo. Entonces, de alguna manera, es el empleador quien tiene la facultad de decidir y de dirigir este tipo de opciones. Finalmente, mientras se cumpla la normatividad, el trabajador tendrá que someterse a las disposiciones del empleador, ya que existen también determinadas reglas, ¿no? Por ejemplo, ya lo conversaremos más adelante, pero existen condiciones que se deben de cumplir para no vulnerar los derechos de los teletrabajadores con este cambio de modalidad. Ya, me parece un aspecto interesante, eso sobre todo de los derechos. Sin embargo, antes de pasar al tema de los derechos, responsabilidades de los teletrabajadores y el empleador, me gustaría saber, si yo me pongo nuevamente como empleador, qué puntos clave, qué aspectos tengo que tener en cuenta para poner o implementar el teletrabajo en mi empresa. Ya, esto es muy importante y es básicamente, creo yo, el núcleo de la norma, ¿no? Cómo se tiene que regular el traslado de los trabajadores a ser teletrabajadores. Aquí la norma establece una serie de disposiciones, como por ejemplo, se tienen que pactar, digamos, la modalidad en la que se va a prestar el teletrabajo, no como lo mencionamos hace un momento, si va a ser total o si va a ser parcial. Se tiene que establecer, se tiene que pactar la duración de este teletrabajo porque puede ser temporal o puede ser permanente. Se tiene que establecer cuál va a ser el lugar desde el cual el teletrabajador va a desempeñar sus funciones. Se tiene que establecer la forma en la que el empleador va a proporcionarle al trabajador los equipos suficientes para que realice su trabajo, la conexión a internet, o inclusive también se tiene que pactar respecto de la compensación que se haga por parte del empleador al trabajador respecto del gasto de energía eléctrica. Para que pueda desempeñar su trabajo, se tienen que establecer las formas en las que el empleador va a supervisar el trabajo que realice el teletrabajador, porque el hecho de que no esté dentro de un lugar físico proporcionado por el empleador, eso no implica que el teletrabajador no estará sometido a supervisión y a control sobre sus funciones, ¿no? Entonces, todas estas regulaciones tendrían que estar establecidas dentro del acuerdo del teletrabajo o la adenda, si es que, digamos, es un trabajador que suscribe contratos, donde quede claramente establecidas todas estas regulaciones para que no haya controversia sobre la forma en la que se debería de prestar este tipo de labores, ¿no? Bastante interesante, o sea, la forma, ¿no? Veo bastante también amplio el tema de que, o el hecho de que se tenga que adecuar cada empresa a esta norma, ¿no? Es algo nuevo, por lo tanto va a tomar su tiempo. Entonces, si es que va a tomar su tiempo, yo creo que no podríamos hablar ahora algo en general y que aplique a todas las empresas. Supongo que cada empresa tiene que buscar un especialista y ayudar a implementar el teletrabajo, ¿no? Según el rubro de la empresa también. Sí, claro que sí, porque obviamente este teletrabajo podemos entender de que básicamente por la forma en la que la norma ha sido redactada y porque mencionan de la provisión de equipos, básicamente es sencillo en actividades donde el trabajador hace un trabajo de oficina,
es un trabajo, digamos, más intelectual, no es un trabajo mucho de campo, ¿no? Entonces, ahí es, digamos, la aplicación es un poco más sencilla. Obviamente, hay determinadas actividades y determinados puestos de trabajo donde no va a ser posible implementar el teletrabajo. Sin embargo, en muchos de los casos sí será posible. Y es precisamente por eso que la norma establece este tipo de regulaciones en muchos casos muy específicas, ¿no? Como lo que hablamos de la provisión de equipos y de la compensación por el uso de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ya dependerá mucho de cada actividad, dependerá mucho de cada empleador, pero la tendencia finalmente es a que el teletrabajo sea lo habitual y la labor presencial sea la excepción. Claro, ¿no? En realidad, para nuestros seguidores, lo que nosotros, o la tendencia actual es masificar el teletrabajo y reducir el trabajo presencial, ¿no? Entonces, es algo que se dio mucho en pandemia, nos hemos retraído, digamos, pero ha quedado bastante. O sea, antes no se veía teletrabajo y actualmente vemos muchas personas que hacen teletrabajo. Entonces, definitivamente es bueno prepararnos, consultar con un especialista, con alguien que nos ayude a implementar esta ley de teletrabajo en nuestra empresa. Acá viene una pregunta, bueno, si es un poco, quiero hacerle un poco más específica a la norma respecto a, hay obligaciones y obligaciones y derechos nuevos para tanto para los trabajadores como para los empleadores en esta nueva ley del teletrabajo. Bueno, la ley del teletrabajo básicamente establece derechos y obligaciones que no deben de ser diferentes a los derechos y obligaciones que ya existían previamente en una relación laboral de forma presencial, las relaciones laborales que habitualmente conocemos, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la premisa de que el teletrabajo de ninguna manera puede vulnerar o puede ir en perjuicio del trabajador respecto de los derechos y obligaciones que ya tenía hasta el momento. Ahora, sí se establecen derechos nuevos o derechos de alguna manera, nuevos para la forma de la prestación del servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el teletrabajo, por la modalidad en la que tiene, es muy susceptible de que el teletrabajador esté constantemente presionado a realizar alguna labor, o los empleadores constantemente presionan al trabajador para saber si es que está trabajando, porque como no lo pueden ver, tratan de buscar cualquier tipo de mecanismo para poder supervisar su trabajo. Y eso es algo que tampoco es adecuado, ¿no? Y específicamente la ley habla del derecho a la desconexión digital. La desconexión digital es, digamos, el derecho que habla de que los trabajadores pueden apagar sus equipos, pueden no contestar correos, no contestar llamadas por un determinado momento, ¿no? Entonces, ese es uno de los derechos. Otro de los derechos es el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de comunicaciones, ya que el empleador no puede, realizar control de forma hostil. No puede el empleador, tomar capturas de la computadora del teletrabajador. No puede tomar videos o tomar grabaciones del lugar en donde el teletrabajador está realizando sus labores sin su consentimiento, ¿no? Otro derecho que tienen los trabajadores es el derecho a ser capacitados constantemente respecto de la nueva prestación del servicio que está realizando. Y ello también forma parte de las obligaciones del empleador, ya que tiene que capacitar, tiene que cumplir con la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Tiene que respetar el derecho a la desconexión digital, el derecho a la intimidad de sus teletrabajadores, tiene que proporcionarles el equipo para que pueda realizar su trabajo, y tendría que compensar los costos por energía eléctrica. Qué bien, mira, energía, o sea, supongo que hay costos que se derivan del teletrabajo que probablemente hayan sido asumidos por los trabajadores en la actualidad, ya que creo que no están regulados al 100%. Qué sé yo, energía eléctrica, internet, el mismo espacio de trabajo que uno, digamos, que uno usa, por ejemplo, el espacio de su casa, ¿no? Que antes yo usaba una oficina que tenía un precio y ahora voy a usar mi casa. Entonces, asumo que hay varias cosas o varios ítems que están marcados en la norma, y estos ítems son específicos en la norma respecto solamente a la compensación que debe dar el empleador hacia el trabajador. ¿Están marcados en la norma o pueden ser parte de un acuerdo entre el trabajador
el empleador en este caso? Bueno, sí, la norma parte del punto de que es el empleador el que tiene que proveer los equipos, ¿no? Ahora, esta presunción tiene, digamos, una excepción, ¿no? Si es que el empleador y el teletrabajador acuerdan de forma mutua que será el empleador, o mejor dicho, el trabajador quien proporcione los equipos, obviamente ya no tendrá que haber ningún tipo de compensación. También se puede pactar que sea el teletrabajador quien cubra los costos de energía eléctrica y demás que puede incurrir para realizar sus labores, también será de costo del teletrabajador. Ahora, por ejemplo, la norma también es muy específica. En el caso de las pequeñas y microempresas, por ejemplo, ahí no existe normatividad que obligue al empleador a proporcionar equipos o a compensar el uso de energía eléctrica. Y, digamos, en el caso de las instituciones del Estado, tampoco existe esta obligación. Entonces, solamente existe para las empresas privadas del régimen común, salvo pacto en contrario. Ahora, cuando no se pacta que será el teletrabajador quien cubra estos costos, la norma contiene anexos y esos anexos especifican o de alguna manera pretenden detallar cuánto se debería de cubrir por cada costo, ¿no? Por el uso de la computadora, por el uso del internet, el uso de energía eléctrica. Ya existen como que parámetros que se podrían respetar para que sea de una forma objetiva se pueda delimitar cuánto se tendría que cubrir, sobre todo si es que eventualmente existen controversias, ¿no? Porque es posible que de esto surjan controversias y se tengan que calcular cuáles son los adeudos que puedan existir en agravio del teletrabajador cuando no se hizo este pacto de que sea él quien cumpla con cubrir. Claro, en definitiva, van a haber controversias como en la implementación de cualquier ley, cualquier modalidad nueva, sobre todo si es algo tan novedoso como ahora, ¿no? El teletrabajo. Y hace un rato tocó usted, don Gonzalo, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y se me viene la pregunta, yo, digamos que soy un teletrabajador, estoy trabajando y me caigo. Entonces tengo un accidente, se puede decir, un accidente laboral, así yo estoy en mi casa, pero estoy haciendo teletrabajo. ¿Qué pasa si tengo un accidente en el horario de que estoy teletrabajando, por así decirlo? Claro, bueno, la norma establece que todo accidente laboral que tenga como o que se dé como consecuencia del trabajo es un accidente de trabajo. Así ocurra en el lugar donde el teletrabajador realiza sus funciones. Sin embargo, establece determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajador tendrá que acreditar que el accidente que ha sufrido ha ocurrido en el lugar donde presta el teletrabajo dentro de la jornada laboral y utilizando las herramientas o implementos que él utiliza para realizar el teletrabajo. Entonces, esa sería la carga probatoria que tendría el trabajador para acreditar que el accidente fue efectivamente uno de índole laboral. Ahora bien, el empleador tiene que investigar a través del supervisor o el Comité de Seguridad del Trabajo, tendrá que investigar si es que efectivamente el hecho ocurrido constituye o no un accidente de trabajo. Claro, bueno, también, ¿no? Eso es un tema novedoso. Vamos a ver cómo se pone, cómo empezamos a regular, ¿no? También cómo se pone la SUNAFIL qué medidas toman, ¿no? Sin embargo, también me nace una duda al respecto. Hablamos hace un momento de las capacitaciones, ¿no? Y si, por ejemplo, yo tengo que enseñarle a mis trabajadores a hacer su teletrabajo, ¿qué tipo de capacitaciones se sugiere o qué tipo de capacitaciones tiene que tener ¿cómo se llama? El empleador hacia sus teletrabajadores para implementar esta nueva norma? Ahora, estas capacitaciones son costeadas por digamos, el empleador, son parte del tiempo laboral y finalmente estas capacitaciones para hacer teletrabajo pueden ser telecapacitaciones o finalmente tienen que ser presenciales. Claro, bueno, es una muy buena pregunta. Las capacitaciones no necesariamente están pactadas en la norma, ¿no? No existe un listado de capacitaciones salvo en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero para poder realizar sus labores en el teletrabajo ya dependerá mucho de la actividad que desarrolla cada empresa.
¿no? Sin embargo, sí es obligatorio hacer capacitaciones porque el empleador tiene que poder demostrar que ha brindado al trabajador todas las herramientas y todos los conocimientos necesarios para que pueda hacer teletrabajo, si no, no tendría sentido de ser la norma. Entonces, la capacitación se tiene que desarrollar siempre dentro del horario de trabajo, porque forma parte de la jornada laboral. Y, como bien lo dices, si es que estamos promoviendo el teletrabajo, con mayor razón deberíamos de promover las capacitaciones también virtuales, ¿no? Y sobre todo si es que la actividad se puede desarrollar bajo esta modalidad, yo también creo que es muy importante que se fomente la capacitación constante de forma virtual a los teletrabajadores para que puedan también desarrollar sus funciones de la manera más óptima posible. En lo que es seguridad del trabajo, como lo mencioné, sí es obligatorio, serán teletrabajadores, pero tienen que seguir cumpliendo la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Y también es importante acá mencionar que existe la denominada autoevaluación, que es una figura nueva que se está implementando con esta ley del teletrabajo, que básicamente implica de que el teletrabajador es quien tiene la responsabilidad de evaluar que su lugar de trabajo, su lugar de teletrabajo, cumple con las condiciones necesarias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello tiene que suscribir un documento que efectivamente constate que ha cumplido con realizar la autoevaluación y básicamente determina que cumple con todas las condiciones necesarias, ¿no? Y eso también tendría que ser una capacitación importante que deberían de recibir todos los teletrabajadores. Muy interesante, ¿no? Sobre todo que es algo novedoso, ¿no? Vamos a ver cómo se va adecuando a la norma. Ahora, una pregunta yo me voy a poner en el plano del empleador y digo, ¿hasta cuándo me da la norma para implementar el teletrabajo? Bueno, la norma, específicamente en este caso, el reglamento del teletrabajo, es el que establece cuál es el periodo de adecuación que todos tenemos para implementar la nueva norma, ¿no? Esta norma fue publicada el 26 de febrero del 2023. En ese sentido, dando 60 días naturales para la implementación de la misma, a partir del 27 de abril, o sea, ya muy pronto, todas las empresas tendrían que adecuarse a la nueva ley. Entonces es importante que actualmente todas las empresas y todos los teletrabajadores también y trabajadores que desean ser teletrabajadores se informen sobre las condiciones que deben de cumplir, porque como ya lo habíamos mencionado hace un momento, es importante que se cumplan todos estos pasos para poder realizar un teletrabajo de forma óptima, y existen presunciones en agravio de los empleadores que no responden las solicitudes o que no brindan los equipos o que no compensan por el uso de energía eléctrica. Entonces es muy importante que sepamos muy bien bajo qué escenario nos encontramos y qué normatividad debemos de cumplir, qué pasos debemos de cumplir para poder adecuarnos a esta norma, ¿no? El plazo parece muy corto y ya se nos está venciendo. Entonces yo creo que es el momento de que todos nos pongamos a trabajar en aplicar de forma correcta esta nueva ley, ya que yo considero de que el teletrabajo siempre, con el tiempo va a seguir aumentando. El teletrabajo es algo que como ya lo mencioné, eventualmente va a ser lo habitual, ¿no? Entonces es importante que nos adecuemos a esta nueva norma, que considero que es bastante completa y que finalmente va a tener muchos beneficios tanto para empleadores como para trabajadores. Qué interesante tema, realmente es un tema que nos da para hablar muchísimo más, sin embargo el tiempo se nos hace corto. Espero a nuestros seguidores que les haya sido de utilidad. Sin embargo, voy a pedirle al doctor Gonzalo que nos dé un último consejo para todos nuestros trabajadores y también los empleadores que nos siguen. ¿Qué es lo que podría o qué consejo final le podría decir a estas personas, a nuestros seguidores que están por implementando, tienen dudas al respecto? Bueno, yo creo que lo más importante es buscar asesoría, ¿no? O en todo caso informarse muy a detalle de las condiciones, de la forma en la que se va a implementar esta nueva modalidad de trabajo. Yo creo que es muy importante que más que nada los empleadores se informen
y estén al día en las modificaciones que se van a venir dando y en la forma en la que deberían de implementar este teletrabajo. Para los teletrabajadores y para los trabajadores en general, yo creo que es muy importante que conozcan sus derechos, que sepan también las obligaciones que la propia norma les indica y que finalmente va a ser de obligatorio cumplimiento para todos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es conseguir una asesoría especializada que nos ayude a todos a evitar contingencias y a cumplir la norma, tanto en respeto de los derechos de los trabajadores, así como también los derechos de los empresarios, para que esta prestación de servicios finalmente se pueda dar de la mejor manera posible. Claro, y finalmente también hacer posible el dinamismo empresarial, que finalmente es lo que todos buscamos para cumplir nuestro trabajo y que sigamos creciendo. Doctor Gonzalo, ha sido un gusto. Gracias con todos nuestros seguidores. Espero que haya sido muy importante y muy fructífera esta conversación. Muchas gracias, Jean Paul, por la invitación y buenos días con todos.